el patrón PXParameterRequest. El patrón PXParameterRequest básicamente cumple la funcionalidad de aquellas pantallas que, digamos, originalmente cumple la funcionalidad de aquellas pantallas que habitualmente uno, por ejemplo, tiene que sacar un informe y tiene que pedir datos en la pantalla. Despecha hasta determinadas variables y a partir de esas variables uno va después invocar un reporte, un procedimiento u otro WordPanel. En este caso, el ParameterRequest cumple esa funcionalidad, desarrollar ese tipo de forms que solicitan datos para luego ejecutar alguna acción que me llame un reporte o me llame un procedimiento o a otro webpanel en este caso. En particular, la funcionalidad de prompts asociados a las variables del ParameterRequest es una funcionalidad que se generalizó en todo el resto de los patrones, o sea, en los filtros del WordWiz ya se pueden definir la utilización de prompts para acceder a tablas subordinadas. El category es una entidad dentro del patrón que también se generalizó, que es poder categorizar secciones de la pantalla definiéndole un título, y además incluimos en el category la posibilidad de representar elementos hijos al category en forma horizontal, ¿no? O sea, digamos, representar horizontalmente los elementos en la pantalla. Bien, acá no es la idea hacer un curso de cómo diseñamos la instancia, pero simplemente para que vean cómo programamos. O sea, simplemente nosotros no conocemos nada de HTML, estamos diseñando una instancia donde hay categories, en determinadas secciones tenemos controles de definición, como estas checkbox. Digamos, el programador no conoce nada de HTML. El programador diseña patrones sabiendo la lógica de cómo funcionan los elementos del patrón. Soporte de columnas. Esta fue una de las funcionalidades de las últimas que hicimos para el proyecto GLM, en el cual teníamos este caso, que es uno de los más sencillos, que necesitábamos mostrar la foto del empleado, digamos, en la medida que estoy en la propia transacción. Entonces tuvimos que soportar columnas para organizar los datos de la pantalla. El Component Transaction o Component Transaction, le digo más Component, fue otra de las funcionalidades que quisimos incorporar. Definir las transacciones como componente nos permitió incorporar funcionalidades como, si los que están acostumbrados a trabajar en el WordWiz, esto es un view, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá abajo es una transacción con tabs en el general de la transacción, digamos, del registro que estamos posicionando, y podemos aprovechar los tabs de la transacción para verlo en el nodo general del registro del view. Y también, bueno, acá vemos que pasamos entre los distintos tabs, y acá estoy mostrando otros tabs del empleado, en el cual yo estoy, en vez de hacer la lógica de trabajar de la entidad subordinada del empleado, insertar y tener un form tabular, lograr a través de Component Transaction ingresar los datos directamente en un tab del view del empleado. Acá tenemos otro. Bueno, acá ven el botón confirmar, ¿no? Y el agregar líneas, que es el que me permite trabajar sobre esa grilla. Ahí estamos dando cuenta que es la transacción como componente. Bien. El patrón PXComposer. El patrón PXComposer surgió cuando tuvimos que desarrollar este otro sistema en el cual teníamos muchísimas pantallas de estas características. Eran unas pantallas extremadamente complejas. Tenía una resolución de 1024 x 768 en Win. Y al principio cuando la vimos decíamos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? O sea, digamos, llegamos a pensar, decir, bueno, vamos a empezar a complicar el patrón WordWiz, a complicar el ParameterRequest para lograr poner los componentes. O sea, yo claramente acá veo un WordWiz, pero ¿cómo hago para desplegar todo esto que tenemos alrededor? Bueno, el resultado fue o sea, lo logramos. Hay algunos elementos de la pantalla Win que no se muestran acá en la web, pero específicamente porque el cliente lo requirió, porque lo que se va a ver en la web va a ser accedido por determinado tipo de personas que específicamente no querían mostrar los elementos.
y lo que podemos ver básicamente es definimos un patrón, digamos, que está en un nivel superior que permite componentizar los otros patrones que habíamos definido. O sea, digamos, tenemos en este caso parameter request, ¿tá? Acá tenemos un word with, otro parameter request, y este es otro parameter request, pero simplemente, bueno, el soporte de columnas, que ya dije que se soportaban en varios lados, y ahí también, y un embedded page, pero básicamente que está trabajando sobre un parameter request también. Eso lo que nos permitió es buscar una solución en la cual no complicar más los patrones que ya teníamos, sino buscar soluciones mucho más puntuales y luego buscar un patrón que nos organizara toda esa información. De ahí surgió el PX Composer. Bien. Acá estamos viendo la instancia del PX Composer y se está mostrando cómo se representan cada uno de los elementos, la columna, el primer componente, el segundo. Un poco, seguimos un poco en la idea de mostrar cómo el programador no conoce HTML. O sea, simplemente está estructurado la forma de desplegar los elementos, tratando de ser bastante intuitivo y simple al momento de representar los elementos. Bueno, una mirada a futuro es lo que nosotros querríamos tener, digamos, en corto plazo como funcionalidades. Esta pantalla es un trabajar con desarrollado por una migración que nosotros hicimos de nuestro primer cliente que fuimos nosotros mismos. Nosotros tenemos un producto que se llama Epiway, que es un generador de portales orientado al e-commerce, y habíamos desarrollado nuestro administrador en Wing para sincronizar contra el servidor web, y nos fuimos dando cuenta que el cliente cada vez más requería mantener los contenidos directamente detrás de la web. Entonces empezamos a migrar lo que nosotros llamamos el back office al backend, ¿no? O sea, la funcionalidad en web. Y acá lo que estamos viendo son algunas funcionalidades. Acá habíamos implementado el selector de línea, ¿no? O sea, digamos, el pattern word with no tenía la funcionalidad de selector de línea. Las acciones tienen que estar definidas en la propia línea del word with. Acá logramos usar la funcionalidad de Nexus, que ya existe, que es seleccionar la línea y lograr tener todas las acciones fuera de la grilla. El indicador de línea, que nos permitía mostrar o tener una idea de en qué parte de los registros estamos recorriendo. En la medida que combinamos el tema de la paginación, podemos empezar a darnos utilidad, saber en qué número de registro de la consulta que yo estoy haciendo en ese momento. Las acciones pasaron a estar todas fuera de la grilla. El insert siempre estuvo afuera, en el word with también, actual, pero digamos el update y el delete quedaron fuera de la grilla, o según una selección a la grilla y al botón de update o delete para indicar la acción. Y luego lo que queremos incorporar también es la posibilidad de indicar, digamos, en qué página estoy de la totalidad de las páginas que están involucradas en la consulta, poder decir que quiero ver más cantidad de registros por paginado, porque, digamos, de repente la consulta es muy grande y quiero, digamos, tengo la seguridad de que mi conexión al servidor es buena y entonces puedo pedir más registros por paginado. Y la otra es poder saltar una página concreta, la que yo quiera, sin tener que estar next, yendo página por página.